Después de mucha insistencia, Kiko logró convencer a su mamá de que le permitiera invitar al chavo y a la Chilindrina a su casa para ver televisión por la noche. Doña Florinda, con algo de desconfianza pero sin poder resistirse a los ruegos de su hijo, aceptó con la condición de que se portaran bien mientras ella salía a comprar unas cosas al mercado. Pero nada de películas de miedo, Kiko, advirtió ella, levantando el dedo. Sí, mami. Solo veremos caricaturas. O el Chapulín Colorado, respondió Kiko con una sonrisa. Pero apenas doña Florinda cerró la puerta, la Chilindrina ya estaba sacando una película escondida debajo de su suéter. Vamos a ver esta, dijo emocionada. Es una de terror, pero buenísima. No. Yo quería ver caricaturas, se quejó el chavo, escondiéndose detrás del sofá. Y yo el Chapulín Colorado, protestó Kiko. ¿Qué tal si jugamos al de los números? El que acierte el número gana, propuso la Chilindrina. Va, respondieron los dos niños. Después de varias rondas tensas, la Chilindrina ganó. Había adivinado el número exacto, mientras el chavo y Kiko se equivocaban por uno. A regañadientes, encendieron la película. La oscuridad de la sala y los sonidos escalofriantes empezaron a llenar el ambiente. Los tres niños, al principio valientes, terminaron acurrucados en el sofá. ¡Qué miedo!, gritó el chavo, rígido como estatua. Otra vez la garrotera, suspiró la Chilindrina, sirviendo un vaso de agua de la jarra a su lado y arrojándoselo en la cara. ¡Ay! No era para tanto, dijo el chavo despertando. Ese asesino de la película se ve espantoso. Tembló Kiko, abrazando un cojín. La película avanzaba con escenas cada vez más intensas. El asesino de rostro oculto tras una máscara y ropa rota atacaba a todos los que encontraba. Los niños gritaban en cada susto, pero no podían dejar de mirar. Al final, cuando los créditos aparecieron, los tres respiraron aliviados. Se miraron unos a otros, con risas nerviosas. ¡Ay, qué miedo! Pero estuvo buena, dijo la Chilindrina. Sí. Aunque todavía siento que el asesino está detrás del sofá, exclamó el chavo, provocando que los otros dos gritaran. Y ya era de noche, así que la Chilindrina y el chavo se despidieron de Kiko. Hasta mañana, cachetón, le gritó la Chilindrina desde la puerta. No me simpatizas, respondió él. Que no se te aparezca el asesino en sueños, bromeó el chavo antes de correr al departamento 8. Kiko se quedó solo, y mientras apagaba la televisión, algo extraño comenzó a surgir en su mente. Esa máscara se veía tan interesante. Y la ropa del asesino también, murmuró para sí mismo. Mañana le voy a pedir a mami que me compre un disfraz igual. Sí. Voy a asustar a todos en la vecindad. Con una sonrisa emocionada, Kiko apagó las luces y se fue a dormir, pensando en lo genial que sería convertirse, aunque fuera por juego, en el temido personaje de aquella película. Pero lo que Kiko no sabía es que algunos personajes de las películas no siempre se quedan en la pantalla. Y al día siguiente, en la vecindad todo parecía estar tranquilo. Era una mañana soleada, y el chavo del 8 corría alrededor del patio con una escoba que fingía ser un caballo, mientras la Chilindrina lo perseguía con una cubeta. Como de costumbre, los gritos y risas se mezclaban con el eco de las paredes. Pero en el departamento de doña Florinda, algo distinto estaba ocurriendo. Ándale, mami. Vamos. Es para el Día de Muertos. Todos se disfrazan en la escuela, insistía Kiko, tirando de la falda de su madre. No, Kiko. Esas cosas no son apropiadas para un niño de tu edad. Y menos si se trata de esas máscaras tan horribles, respondió ella, tajante. Pero mamá, por favor. Es solo una máscara. Además, tú siempre dices que si me porto bien, me vas a dar un premio. Doña Florinda suspiró, llevándose una mano a la frente. Con ese argumento, Kiko casi siempre ganaba. Está bien. Pero solo una máscara. Y nada de cosas feas o sangrientas, accedió finalmente. Eres la mejor mamá del mundo, gritó Kiko, abrazándola con entusiasmo. Después de unas horas, doña Florinda y Kiko regresaron de la tienda. Él llevaba en sus manos una bolsa negra con la ropa y la máscara que había elegido.
Un sombrero viejo, una camisa rota cubierta de manchas rojas, y lo más importante, una espantosa máscara de látex, igual a la del asesino que habían visto en la película. Gracias, mami. Se van a morir del susto. Dijo con una sonrisa traviesa mientras corría hacia su cuarto. ¿En qué momento dije que sí a esto? Murmuró doña Florinda mientras sacudía la cabeza. Aunque no estaba convencida de dejar que su hijo se vistiera así, al final aceptó, solo por verlo tan feliz. Sabía que no era más que un juego. Mientras tanto, en su cuarto, Kiko se cambiaba rápidamente. Se colocó la camisa rota, se ensució la cara con pintura negra y se puso la máscara. Se miró en el espejo. Su imagen le provocó un escalofrío. Pero también una sonrisa. Ahora sí. Nadie se va a burlar de mí. Voy a ser el más temido de toda la vecindad. Tomó un cuchillo de juguete que tenía guardado desde el año anterior, lo escondió detrás de la espalda y se preparó para su entrada triunfal. Y detrás de la puerta de su casa, Kiko se ajustaba la máscara una vez más. Ya estaba listo para asustar al chavo y a la Chilindrina. Sin embargo, justo cuando se disponía a salir, un pequeño imprevisto ocurrió. ¡Ay no! Gritó, al ver cómo el cuchillo de juguete que llevaba se partía en dos. Mi cuchillo. Era parte del disfraz. Molesto y con el ceño fruncido, Kiko caminó hasta la cocina. Sabía que su madre estaba descansando en su habitación, y sin pensarlo demasiado, abrió el cajón de los cubiertos. Solo lo usaré para asustarlos. Y luego lo devuelvo. Murmuró para sí mismo, tomando un cuchillo real de gran tamaño. Con la máscara puesta, el cuchillo escondido tras la espalda y una sonrisa nerviosa, Kiko salió de su casa. En el patio, el chavo y la Chilindrina seguían jugando sin sospechar nada. Pero en cuanto lo vieron, ambos se detuvieron. ¿Qué es eso?, preguntó la Chilindrina. Parece un asesino, balbuceó el chavo, justo antes de que le diera la garrotera y quedara tieso sobre el suelo. Papá, gritó la Chilindrina, corriendo hacia su casa. Pero don Ramón no estaba. Había salido temprano a buscar trabajo. Kiko, imitando al personaje de la película, avanzaba lentamente, arrastrando un pie, levantando el cuchillo y soltando una risa macabra. Después de unos segundos, soltó una gran carcajada y se quitó la máscara. Era yo. Era una broma. La Chilindrina, al ver su rostro, volvió al patio con el ceño fruncido. ¿Estás loco o qué te pasa, Kiko? Casi me matas del susto. Ay, ya, no exageres. Fue solo una broma, respondió él entre risas. La Chilindrina, aunque aún molesta, terminó esbozando una sonrisita. Bueno, estuvo un poco divertido. Pero vamos a despertar al chavo. Ambos se acercaron al chavo, quien seguía en posición de garrotera. Le echaron un poco de agua en la cara, y de inmediato, el niño reaccionó. Fue horrible. Era un asesino. Tenía un cuchillo y todo. Pero si era yo, rió Kiko, señalando su disfraz. ¿A poco no me parezco igualito? Sí, dijeron ambos al unísono, mientras observaban los detalles del traje. Estaba idéntico, desde las manchas rojas hasta el sombrero y la máscara. ¿Y el cuchillo? ¿Ese también es falso?, preguntó el chavo, con algo de temor. No. Ese sí es de verdad. El de juguete se rompió. Ambos niños abrieron los ojos con sorpresa, pero no dijeron nada más. En vez de eso, se miraron entre sí. Y tuvieron una idea. ¿Y si jugamos como en la película?, propuso la Chilindrina. Sí. Tú, chavo, y tú, Chilindrina, serán las víctimas. Y yo el asesino, dijo Kiko, entusiasmado. Sí, está bien. Aceptaron los otros dos. Sin pensarlo más, comenzaron a correr por la vecindad, gritando y riendo, fingiendo ser personajes de aquella película de terror que habían visto hace unas noches. Y las horas habían pasado. La tarde comenzaba a vestirse de sombras, y el ambiente en la vecindad se tornaba más silencioso de lo normal. El juego aún continuaba, pero esta vez el chavo y la Chilindrina habían decidido cambiar las reglas. Ahora se esconderían, y Kiko tendría que encontrarlos. No hagan trampa, gritó Kiko, mientras caminaba por el patio con la máscara puesta y el cuchillo real aún en su mano. Los pasos de Kiko resonaban lentamente sobre el suelo empedrado. Cada rincón, cada sombra parecía parte de una escena.
Pero en su mente, la idea inocente de actuar como el asesino de la película comenzó a tomar forma. Solo es un juego. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Se dijo a sí mismo. El segundo patio estaba vacío, hasta que un pequeño movimiento entre unas cajas llamó su atención. Se acercó con cautela, levantando lentamente el cuchillo. Allí, encogido entre sombras, estaba el chavo. «Te encontré», exclamó Kiko, con emoción. Pero su tono se quebró, su mirada cambió. Algo dentro de él se nubló por completo. El filo descendió 1, 2, 3 veces. El juego se volvió realidad en un parpadeo. El grito del chavo fue breve, apagado por la soledad del segundo patio. Nadie lo oyó. Nadie vino. Y en medio del silencio, Kiko se quedó allí, con la respiración agitada y las manos temblorosas. «Jugaste increíble, chavo. Parecías un muerto de verdad», dijo entre risas, sin entender aún lo que había hecho. Llamó entonces a la Chilindrina, caminando por el patio como si todo siguiera siendo parte del juego. La Chilindrina, que se había escondido tras la pila de ropa cerca del lavadero, salió al escuchar su voz. Corrió emocionada, sin esperar que vería aquella escena. Y cuando sus ojos se posaron sobre el cuerpo inerte del chavo, su sonrisa desapareció. «Kiko, ¿qué hiciste?» Jugó súper bien. Hasta se quedó quieto como si de verdad. Pero su voz se fue apagando cuando vio la expresión horrorizada de la Chilindrina. Ella quiso correr, gritar, decirle que eso no estaba bien. Pero ya era tarde. Kiko, atrapado en su fantasía distorsionada, volvió a levantar el cuchillo. «Ahora te toca a ti». Instantes después, la vecindad volvió al silencio. Todo parecía detenido en el tiempo. Kiko se quedó solo, frente a los cuerpos de sus amigos. Al principio, no entendía por qué no se levantaban, por qué no seguían jugando. ¿Ya se aburrieron? «Vamos, levántense. Chilindrina. Chavo». Su voz temblaba. Pero no respondieron. Sus cuerpos seguían ahí. Fríos. Sin vida. Y fue en ese instante, cuando por fin lo comprendió. El juego había terminado. Pero no como él imaginaba. Kiko cayó de rodillas, dejando caer el cuchillo. Se quitó la máscara y rompió en llanto. «Yo no quería. Solo era un juego». Sus palabras se ahogaban en su llanto. Minutos después, la noche había caído por completo, y el patio de la vecindad seguía en completo silencio. Kiko, de rodillas y temblando, seguía llorando frente a los cuerpos de sus dos amigos. La sangre en sus manos y el cuchillo a su lado eran prueba irrefutable de lo que había hecho. «Perdón. Yo no quería. Yo solo quería jugar. Pensé que sería una buena idea», repetía una y otra vez, sin poder levantar la mirada. Pero entonces, el eco de un escopetazo rompió la quietud de la noche. El sonido fue seco, potente, como un trueno que marcaba el final. Kiko cayó al suelo sin decir una palabra más. Desde las sombras, una figura apareció con pasos lentos pero firmes. Era don Ramón, con la escopeta aún humeante en sus manos, los ojos rojos y el rostro endurecido por la furia y el dolor. Él había regresado antes de lo esperado aquella tarde, y justo cuando iba a entrar a su casa, escuchó un grito ahogado en el segundo patio. Reconoció la voz de la Chilindrina y su corazón se detuvo. Corrió, se escondió tras una de las paredes, y desde ahí vio a un extraño enmascarado, apuñalando a su hija sin piedad. El shock lo dejó inmóvil por unos segundos, pero luego la rabia lo invadió. Sin pensarlo, corrió hasta su casa, buscó la escopeta que guardaba en secreto desde hace años, y regresó. Cuando volvió, el asesino aún estaba allí, llorando, inclinado sobre los cuerpos. Don Ramón no lo pensó dos veces. Disparó. Pero al acercarse, el horror cambió de forma. «Kiko», susurró. El arma tembló en sus manos. La máscara aún colgaba del rostro del niño, y solo entonces, don Ramón vio lo que había hecho. Había matado a Kiko. A ese niño fastidioso, sí, pero también al hijo de doña Florinda. A un niño que, al parecer, no sabía lo que estaba haciendo. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Ya no había gritos, ni juegos, ni nada. Solo muerte. Y silencio. Después de eso, pasaron los días. La noticia nunca llegó a los periódicos. Nadie supo lo que realmente había pasado aquella tarde.
Doña Florinda se marchó sin decir adiós, con la mirada vacía, los labios apretados, y una maleta en la mano. Nadie volvió a saber de ella. Don Ramón también se fue. Se decía que lo vieron caminar sin rumbo por las calles, sin su típica ropa, sin su gorra, sin su hija. Sin alma. Y la vecindad quedó vacía. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te...